yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados. Dice Jesús en el Evangelio de hoy. Y es que Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos de barro. Y por eso no se escandaliza de nuestra miseria. Sin embargo, hay quienes tal vez se sienten fuertes, santos, puros, que son intransigentes ante la miseria, ante la debilidad de los demás. Y es que el problema no es ser pecador. El problema es no reconocerse como tal y acudir al perdón de Dios. Claro que hay pecados muy feos, como por ejemplo el homicidio, la idolatría, la injusticia hacia los más pobres, el abuso de poder, el adulterio, etc. Pero todos se pueden perdonar siempre y cuando se acerque al perdón de Dios. Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. ¿Y en qué consiste este pecado? ¿Cómo lo podemos explicar? Este emblemático pecado llamado el pecado contra el Espíritu Santo. Muy bien, pues nada mejor que acudir al catecismo de la Iglesia Católica. Me tomo la libertad de leer textualmente qué nos dice el catecismo en relación a este pecado. Dice así: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. No hay límites a la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Nos dice el catecismo en el número 1864. En otras palabras, la misericordia de Dios no tiene límites. El único límite lo pone el ser humano cuando se cierra a la misericordia de Dios. Y hasta eso Dios respeta la libertad del ser humano. Entre el pecado cometido y entre el perdón de Dios tiene que haber un mínimo de intermedio de arrepentimiento, de confianza y de abandono en Dios. Solamente la obstinación, solamente la desesperación pueden cerrar el corazón del ser humano ante la misericordia de Dios. La obstinación en el mal es una manera de rechazar el perdón de Dios. Quien no reconoce su pecado, quien no se arrepiente, ¿cómo puede pedir el perdón de Dios? Y es que la obstinación brota de una actitud de autosuficiencia para con Dios, ya que quien no necesita a Dios tampoco va a necesitar su perdón. En el fondo es cuestión de amor. El amor nos hace dependientes. Y mientras más se ama a una persona, más urge su perdón cuando se le ofende. También la obstinación en el mal brota de la rebeldía, de la impiedad, el no aceptar los mandamientos de Dios para favorecer las pasiones materiales, las pasiones corporales, las sensaciones, los deseos
defectos del ser humano. Y esto nos lleva a una inmadurez espiritual que nos puede orientar a aquella frase, a hacer vida a aquella frase que dice: quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Desesperar en Dios. Algunas personas piensan que su pecado es tan grande que no pueden ser perdonados por Dios. Y esto es muy peligroso. Y en este crecimiento de madurez espiritual, no solamente son merecedores de la misericordia de Dios, sino que entre más grande es la miseria, más es propicio el corazón para recibir esa misericordia que sana y que cura las heridas. Así que, más que desesperar, hay que agradecer a Dios por esos momentos de prueba que son merecedores de la misericordia de Dios. La Santísima Virgen María es también una puerta para alcanzar el cielo y la misericordia de Dios. Cuando desesperemos, acerquémonos a ella y en el Ave María sintámonos confortados cuando decimos: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor los bendiga, los guarde todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén.